Muy buenas tardes a todos y todas. Bueno, partimos esta semana con algunas buenas noticias que queremos también comunicar y transmitir. Hemos logrado en materia de empleo poder recuperar desde febrero a abril 730.000 empleos, la mayoría formales. Ha disminuido la tasa de desempleo en 2,5. Estamos incluso ya recuperando alrededor de un 90% de los empleos que se perdieron durante la pandemia. Y evidentemente los sectores más rezagados son principalmente las mujeres y por eso es tan importante las medidas que hemos estado desarrollando y desplegando con el Plan Chile Apoya, particularmente para recuperar el trabajo formal de miles de mujeres en nuestro país que han tenido que centrarse lamentablemente casi de manera exclusiva en las labores de cuidado. También queremos destacar que el día de mañana debiese ya poder aprobarse en su trámite final el acuerdo de Escazú, uno de los compromisos de programa que asumimos durante la campaña, que ingresamos la primera semana de haber asumido como gobierno y que ya prontamente va a estar para materializarse y poder decirle a nuestros compatriotas y particularmente a los niños, niñas y adolescentes que son los más preocupados hoy en día de los temas medioambientales, que cumplimos con ustedes y cumplimos con el país y cumplimos también con un compromiso a nivel internacional, porque este desafío no es solamente de nuestro país, sino que es un desafío global. Se viene más la cuenta pública, se ha estado trabajando intensamente en ello. Hoy día tuvimos un intercambio con los presidentes y las presidentas de los partidos del oficialismo, los partidos de gobierno, justamente para reforzar aquellos elementos que consideran necesarios tener en la cuenta pública, que no es solamente para poder dar cuenta al país, valga la redundancia, de lo que se ha hecho en estos 2 meses y medio de trabajo como gobierno, sino que también proyectar los desafíos que tenemos hacia adelante en los 4 años de gobierno que tenemos que enfrentar con mucha decisión, con mucho trabajo colaborativo, con mucho compromiso, porque efectivamente las reformas que hemos comprometido al país, los cambios, las transformaciones son profundas, tenemos que hacerlo con harta legitimidad social y para eso la importancia de las conversaciones, de los diálogos con los distintos actores involucrados, pero también la capacidad de poder empujarlos de manera decidida, entendiendo que son muchos temas que están pendientes hace décadas en nuestro país. Hablamos de justicia tributaria, hablamos de una reforma profunda en la salud, hablamos de una reforma profunda en materia de pensiones, en materia de cuidados, en materia medioambiental, de modelo de desarrollo, entre otras áreas. Por lo tanto, la cuenta pública va a estar, como les decía, principalmente enfocada en dar información de lo que se ha hecho, pero también proyectar lo que viene en estos desafíos que hemos asumido con mucha responsabilidad como gobierno, enfrentar y empujar. Somos un gobierno de cambios, pero que también tiene presente todos los días la urgencia. Y por eso que la proyección de los cambios va siempre acompañada de las medidas que como país nos invitan, ¿cierto?, a asumir, porque son urgentes, como los temas de seguridad y el costo de la vida. Y por otro lado, les mencionaba algo sobre justicia tributaria y en esto quisiéramos destacar y volver a recordar que esta semana finalizan los diálogos para un nuevo pacto tributario que avance justicia tributaria pero que también habilite cambios profundos. Y queremos destacar de esto, dado que cierran los diálogos tributarios, que esta es una experiencia que nunca se había hecho antes en nuestro país. Siempre las discusiones sobre impuestos, sobre cambios en el sistema tributario, se han hecho y se han discutido más bien en grupos pequeños, cerrados, de expertos, y no se había abierto una discusión más amplia con las organizaciones de la sociedad civil e involucrando además todas las regiones de nuestro país. Y queremos destacar esto porque creemos y tenemos la convicción que un nuevo sistema tributario más progresivo, más justo, que debe además mirar al financiamiento de reformas profundas, de mejorar la salud, de mejorar las pensiones, la educación, etcétera, tiene que obviamente ser legitimado también por nuestra sociedad, que se comprenda la importancia del sistema tributario, de quiénes pagan impuestos, quiénes tienen que pagar más impuestos y hacia dónde van esos impuestos. Ese es el sello que queremos darle con esta reforma tributaria, que además va a ser ingresada en el mes de junio para ya dar cumplimiento a este compromiso programático de gobierno que es fundamental, insisto en esto, porque todos tienen que comprender que la reforma tributaria nos va a permitir, por ejemplo, aumentar la pensión básica universal,
social, que nos va a permitir, por ejemplo, hacernos cargo del avance de los compromisos en materia educacional, que nos va a permitir también garantizar una mejor salud en el marco de un nuevo sistema de seguridad en el ámbito del sistema sanitario. Por lo tanto, eso es lo que tenemos esta semana, son parte de las buenas noticias. Y dentro de las malas noticias, una de las cosas que podemos destacar es lo que ha sido sumamente grave y que se ha dado a conocer, ¿cierto?, a través de un reportaje sobre estos abusos graves que se han dado en Metrobras, una empresa en particular, y que efectivamente es algo que no podemos dejar pasar. Esto es grave porque afecta y vulnera la fe pública. Hay cuestiones que involucran obviamente a miles de familias en este sistema que se ha producido de abusos y de ganancias que van contra más del espíritu de la ley. Y en esto quisiera también destacar algunos elementos. Lo primero es que esto se refiere a una empresa en particular, que es sobre el gas de cañería, ¿cierto?, de ductos, no tiene que ver con los cilindros de gas, que es parte del gas licuado, sino que del gas natural entregado por una empresa, porque tenemos dos mercados existentes en nuestro país, la del gas licuado y del gas natural, y que además son temas que se están abordando en la discusión que tiene el Ministerio de Energía para presentar una modificación en estos dos mercados del gas. Es algo que se está trabajando, la Fiscalía Nacional Económica también ha hecho observaciones, se están recogiendo eso en las propuestas de legislación y esto debería ingresar ahora en el mes de julio o agosto para poder avanzar en una legislación más robusta que se haga cargo no solamente del problema de los precios y de las regulaciones necesarias en el mercado, sino que también en el ámbito de las sanciones. Ministra, buenas tardes. Buenas tardes. Respecto a este mismo tema, tras este reportaje de Chilevisión que mostró ahí el mecanismo utilizado para abultar el precio del gas natural, queda la duda de por qué se retiró un proyecto que buscaba regular esta situación, si hay voluntad también para presentar otro dentro de lo que usted explicaba. Yo no sé si ustedes revisaron el proyecto anterior, pero el proyecto anterior no resolvía este tema. No tenía nada que ver con prevenir este tipo de situaciones o resolver este tipo de situaciones, porque no tenía que ver con la rentabilidad integrada que se produce en el mercado, particularmente del gas natural, sino que decía relación con la posibilidad de acceder a los ductos y la ampliación del mercado, pero no la regulación en este tema. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Y eso fue informado hace meses atrás, que se retiraba este proyecto, primero porque mezclaba dos mercados que son totalmente distintos y que requieren regulaciones distintas. En segundo lugar, no se hacía cargo de este problema. Y en tercer lugar, teníamos que avanzar también en una legislación que fuera legitimada, que fuera dialogada y que resolviera también los problemas contingentes que tenemos en torno a los precios. Quiero decir además que no solamente se está trabajando en una legislación que aborde este problema, sino que también hay una propuesta de proyecto piloto que prontamente tiene que votar el directorio de ENAP, que ha hecho este gobierno, para permitirle a ENAP tener una distribución más directa y que nos permita obviamente hacer más competitivo el mercado, donde entra a jugar un rol en la distribución ENAP. Eso es una propuesta que se ha trabajado, ¿cierto?, que es propuesta del gobierno, que evidentemente tiene que aprobar ENAP, pero que como proyecto piloto, si resulta, nos permitiría ampliar, ¿cierto?, la distribución directa por parte de la empresa a distintos territorios del país. Ministra, de acá de Mega Noticias, queríamos preguntarle por un reportaje que emitimos hace muy poco, que mostró lo que se vive en varios centros del Sename. Ya desde allí, por ejemplo, algunos de ellos están capturados por el narcotráfico, la violencia y más. ¿Qué medidas están tomando ustedes como gobierno al respecto de esto que ya se evidencia? Bueno, desde la primera semana se ha estado trabajando, hay una coordinación entre instituciones para ir resolviendo varios de los aspectos que se arrastran, ¿cierto?, sabemos hace mucho tiempo en los centros del Sename, particularmente desde el Sename, que está de la mano de la cartera de Justicia, con Gendarmería y entregando herramientas, temas de infraestructura, de seguridad, de patrullaje,
distintos mecanismos que no voy a entrar a detallar más, le corresponde a justicia, pero eso se ha estado trabajando desde la primera semana en que asumimos. Por cierto que la situación sigue siendo muy grave y ahí que esperamos que obviamente toda la nueva institucionalidad empiece ya a operar en su 100% para que los cambios que son más de fondo puedan irse resolviendo. Pero mientras tanto, estas mesas de trabajo interinstitucionales han estado desarrollando una labor en concreto para atender a situaciones coyunturales y específicas de los centros. Ministra, buenas tardes. Le quería preguntar sobre el estado de Buenas tardes. excepción. La ministra Siche nos dijo hace unos momentos que se van a inyectar recursos especialmente para la labor de la Armada en la zona de Arauco. Quería preguntar de cuántos montos se está hablando y para qué se van a destinar estos recursos finalmente. Y lo segundo es si el gobierno tenía conocimiento de que Servicios Puentes Internos ya no sigue la ruta de la madera, como dijo ayer el gobernador Díaz en Chilevisión. A ver, lo primero es una información que debe entregar Interior. Efectivamente, aquí hay una consulta previa a las fuerzas que están operando en el territorio del ejército, ¿cierto? Y de las policías, y una evaluación conjunta que se hizo de que esto se tenía que prorrogar bajo las condiciones que se había decretado. Entonces no es una decisión simplemente unilateral, sino que es una decisión a partir de un diagnóstico compartido, común, y una recomendación también hecha por parte de las instituciones correspondientes. Respecto a los montos, bueno, hay cuestiones que son operativas, que para que puedan funcionar las instituciones requieren centros operativos donde instalarse, y eso amerita un despliegue. Montos yo no puedo adelantar al respecto, pero tiene que ver más con el desarrollo logístico, ¿cierto? Y sobre lo de servicios e impuestos internos, me parece grave. Nosotros obviamente vamos a recabar antecedentes, porque uno de los compromisos que hemos asumido como gobierno y en el cual estamos trabajando es que vayamos a la raíz de los problemas y no solamente nos preocupemos del resultado final de la cadena de la comisión de delitos, sino que el origen, y eso implica perseguir la ruta del dinero. Por lo tanto, es un tema de especial interés por parte de este gobierno. ¿Cómo está, ministra? Muy buenas tardes. Estamos en vivo para CNN Chile. Representantes de Chile Vamos y el Partido Republicano presentaron hoy un recurso ante la Contraloría ante un presunto intervencionismo por parte del Ejecutivo por la campaña Hagamos Historia para el plebiscito del 4 de septiembre. Primero, saber qué les parece esta acusación, esta inquietud que hay desde la oposición, y en segundo lugar, saber, acusan que no se hace mención a la propuesta constitucional en sí, en esta campaña, y también cuestionan el origen de estos recursos. ¿Pretenden enfocar de otra forma esta campaña y saber de dónde vienen realmente esos recursos para esta campaña? Bueno, es como casi de rutina lo que ha hecho la oposición. Nosotros sabíamos que hiciéramos lo que hiciéramos, iban a haber acusaciones de intervencionismo. Esto pasa lamentablemente siempre, pero es sumamente infundada la crítica. Esta es una campaña, ¿cierto?, que corresponde a la primera fase, donde toda la parte creativa estuvo a cargo del propio gobierno, este ministerio en particular, que está centrada, ¿cierto?, en contar el proceso histórico, el lugar donde estamos situados en la historia de nuestro país, porque las constituciones también son nuestro patrimonio inmaterial, y lo que entregamos es justamente información, porque debemos entregar información. Esto es un deber del gobierno, porque no solamente tenemos que decirle a los ciudadanos y ciudadanas que tienen derecho a votar, sino que tienen derecho a votar informadamente. Distinto es la fase de la campaña que dice relación con los contenidos. Esa campaña está en proceso de licitación, que es conocido públicamente, porque la licitación es pública, los montos asociados a la licitación son de público conocimiento, y esa fase de la campaña, que no es Hagamos Historia, sino que es otra, va a decir relación con los contenidos cuando ya esté completamente cerrado la propuesta de nueva constitución en todos los aspectos, ¿cierto?, que hoy día se están también discutiendo, transitorios, etcétera. Y esa parte obviamente va a estar mucho más centrada en informar sobre ya los temas más de fondo. Pero es una licitación de la cual no podemos tampoco adelantar más porque las bases están ya subidas a la página, ¿cierto?
Y entonces yo creo que hay quizá una suerte de confusión también en las fases de la campaña. Aclarar nuevamente que la primera fase, que es Hagamos Historia, que se lanzó en el contexto del Día de los Patrimonios, tuvo un trabajo creativo y financiero a cargo del gobierno directamente, que la otra segunda fase, que va a ser de más contenido, está sujeto a una licitación pública. Y en tercer lugar, es que el deber de gobierno, y así lo señaló también la Contraloría, es de informar para garantizar el derecho al voto informado de todos los ciudadanos y ciudadanas, sea cual sea su opción, apruebo o rechazo, porque tanto aprueben o rechacen, va a ser un momento histórico para el presente y el futuro de nuestro país. Bien, muchas gracias.